Ya desde esa época este hombre ya estaba muy unido a la iglesia, ¿te acuerdas? Sí. Estaba muy unido al barrio del Calero. Por cierto, el archivo histórico más importante del barrio del Calero y todo alrededor, yo no podía estar, estaba fuera, donde fue la presentación, que fue el presentador de las fiestas de Casas Nuevas, ¿verdad? Fue una pasada. Se pasaron algo y fue muy bueno lo que es una investigación, sobre todo rescatando registros orales de familias que empezaron los barrios de Casas Nuevas. Entonces, en el Calero yo recuerdo que desde pequeño ya tenía un interés enorme por los archivos eclesiásticos. Don Luis Pérez Aguado, que fue otro de nuestros profesores, pues nos encargó un trabajo y a mí se me ocurrió un trabajo de historia. Y bueno, un trabajo de historia podía ser cualquier cosa. Y entonces se me ocurrió buscar pues, los orígenes del barrio del Calero. Estaba en la iglesia, tenía acceso al archivo, tenía acceso a muchas personas del barrio, porque socialmente la red social de la iglesia en aquella época movía muchas cosas, y publicamos un libro en el año 92 que se llama El Calero, Evolución, la Historia, quiero recordar, lo hicimos 30 personas. Ese libro pues, fue un trabajo que nació en octavo de GB y terminó pues, 12 años después. Eso es cuestión de lo que sucedió con eso. Lo pongo como anécdota para cualquier dinámica de archivo, más allá de lo que contiene ahora en su serie, que tiene un montón. Yo ya he dado enterarnos que ya está todo eso disponible, y como yo que hay alguien que no los conozco directamente en colectivo, pero lo tenéis todo a disposición. Tenemos un buen archivo que empieza en los años 80, como comenta Álvaro, y él tiene material inédito que recabó además en una época muy interesante, que fue la época en la que yo fui a la Consejería de Educación, y él siguió rescatando material que había desaparecido, porque cuando dejé el instituto, el centro primario, al no volver, en 2 o 3 años empezó a perderse la figura del respeto a la ecología. Y empezó a quererse tirar todo. De la iglesia me tocó sustituir a Roque cada vez que salía de viaje. El portero de... Y hacía de portero del colegio. Durante el mes que estaba de vacaciones yo me quedaba en el colegio. Y coincidió que una vez, pues, estaba ahí el cuarto del grupo. El cuarto del grupo, supongo. Y resulta que lo iban a tirar todo. Rescaté lo que pude. Pues tengo tesoro como una entrevista al alcalde, a Veriano, tengo todas las revistas, prácticamente todas, tengo Tribuna. ¿Te acuerdas de Tribuna? De Tribuna. Creo recordar que tengo una que es muy antigua, del año 78, que está tu equipo de balonmano. Sí, fotos primeras, acabo de llegar. Tú llegando al colegio. Pues yo creo que ahora, como vas a llevar tú o tal, lo importante es que los que estamos aquí hemos vivido lo que ha sido el movimiento ecologista en Gran Canaria. Yo creo que sí, porque lo que había como referente a las canas. Yo de todas formas te he dejado, Álvaro, tengo aquí 12 páginas en las cuales yo creo que está extractado no tanto la historia de Dupont, sino lo que ha cambiado en 40 años. Eso es lo que yo creo que debemos, entre los días, si queréis centrarnos. Yo creo que, por ejemplo, tengo muy interesantes las aportaciones que en el funeral de José Luis Guarno en San Cristóbal me hizo Gilberto, con una historia sobre el mundo agrícola que no lo vi total y me dijo de cultura y ganadería. Interesante. Entonces, yo creo que deberíamos hacer una evaluación plural de lo que ha sido 40 años, porque más allá de esa realidad que respeto muchísimo y que honor y ha visto y que obviamente él que ha estado al pie del cañón en todas las luchas, yo creo que su palabra es una palabra muy a tener en cuenta, pero yo creo que hace falta también ver la evolución de una sociedad. Y en esa evolución de esa sociedad hay que darse cuenta que todos cambiamos. Cambia la sociedad, cambian los grupos, cambian las tendencias, cambia la forma de organizar, cambia la forma de acercarse económicamente al medio. Eso es lo que ha pasado. No quiere decir que lo siga irrecuperable. O sea, es que esas tendencias que no son, como por ejemplo la vuelta a la agricultura, pues a lo mejor tiene que ser. No sabemos cuál es el movimiento migratorio, se puede traer consigo a lo mejor una hambruna y tener necesidad de volver. Estaba leyendo yo esta mañana el libro de geografía, la geografía de Tel de Ignacio Moral Rubio, nuestro. Es una pasada de bueno, ¿eh? Y fue escrito hace unos 25 o 30 años. Un investigador tremendo en este mundo de la historia, yo lo conocí muy poquito, porque estaba director del libro elegido, pero leyéndolo con calma mañana con fruición, me di cuenta de que los parámetros de los que parte para interpretar una realidad, en este caso Telde, son vigentes ahora. O sea, la realidad de un pasado en el cual
había unos recursos como el agua importantísimos, como la tierra, que estaba hablando de una vida enorme, y cómo por eso se decanta una población en el tipo de origen muy potente, y luego toda la pujanza económica que vino alrededor de diferentes ciclos económicos, sobre todo agrícolas, pues nos plantean unas líneas de futuro. Lo siguiente de las preocupaciones antes es lo que Honorio planteaba al final. O sea, hay una preocupación que es que no sé cómo, y posiblemente eso no va a salir aquí, aunque haya de tipo de soluciones que podríamos hablar, sobre todo de cara a que estamos en cierta medida metidos en las instituciones, pero aparte de lo que puede aparecer aquí, que son las cosas que son normales, mejora de la movilidad y todo eso, hay una cosa que me preocupa siempre, y es el hecho de por aquí ahora hay 4 o 5 jóvenes o 10 o 12. ¿Por qué fuera de estos grupos nos cuesta tanto poder crecer? ¿Cómo hemos llegado a ese estado nosotros para tener esta forma de vida, porque es una forma de vida la nuestra, en la cual no hace falta que nos impliquemos para saber que una planta introducida a todos nos daña y que respirar un aire puro y respetar la playa o tirar plástico a todos nos afecta? ¿Por qué no le pasa eso a 100.000, 200.000, 300.000 personas? Que se mueven, por ejemplo, alrededor de un carnaval. Más y cuando en esto, teóricamente, porque más allá de eso hay muchísima realidad, lo que dice Honorio, nos va la calidad de vida. Si uno nos va al planeta, pues es una chapada. O sea, nos va la seguridad de nosotros como especie. El planeta no, es que hay que estar muy colgado como ser humano para pensar que no estamos cargando el planeta. Nos cargamos nosotros. Dinámicas como el coronavirus, que hemos determinado, de por ahora sola. Dinámica como el coronavirus, nos hace falta un virus un poco más potente, que haga una mortandad masiva como hacía la peste o el cólera, y el ser humano será controlado, por la misma naturaleza. Entonces nosotros que creamos verdaderamente una pulsión que no se pueda mantener por la teoría de la biodiversidad o precisamente por el daño que hacemos a la atmósfera, sin no lejos, solamente unos cambios en las dinámicas de concentración del oxígeno o del agua, de la pureza del agua, que ya no es pura, pero del agua que nosotros somos capaces de beber, hará que nosotros como organismo nos degeneremos, así de claro. Y entonces será el momento en que posiblemente haya una revolución muy potente. Pero en este momento no, seguimos viendo al pairo de que verdaderamente podemos seguir así. Realmente es esa la realidad. Por eso seguimos fabricando, por eso seguimos respirando. Y cuando respiramos en el campo decían, joder, que bien se respira ahí. Pero es que en Las Palmas se respira igual, y en la zona urbana de Madrid también. Y entonces la historia es que ese es el gran problema. De momento no somos capaces de ver esa historia tan potente. Cuando tú llegaste a Canarias, ¿en qué año fue? Pues mira, eso es lo que me interesa. Además de todo lo que se aquí, ¿cómo nace tu cómplice del colegio con Manolo? Yo tengo 2 años de empezar, en el 77. Yo estoy en el Colero en el 79-80. Yo creo que desde el 79-80 desde que llego, que primero llegué con esa foto de balonmano, porque para empezar, igual que decía que funciona la administración, así funcionaba, luego de la mini, y yo era definitivo en el Calero y no tenía plaza. Cuando digo Pepe Baez era jovencísimo, y Pepe me dice, mire, ¿tú quién eres? Y digo, coño, vengo a dar clases. Yo me acuerdo un día que llegaste. Esto está todo lleno. Yo me acuerdo del patio. Si fuera ahora diría, ¿cómo no? Me voy para casa con trabajo hasta julio. Yo me acuerdo todos los alumnos formados en un patio de Picón, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Este es el profesor de gimnasia. Claro, claro, no tenía plaza. No, pero ¿sabes qué era profesor? Sí, Pero no de Picón. Sobre todo de deportes, porque en la gimnasia había alguien. Estaba el de León, el chico de León. Yo fui complementar y pasármelo como Dios, pues y llegar. Sí, pero cuando yo llegué, hacer equipo de balonmano. Cuando yo llegué y tú llegaste, tengo que recordar que estaban hechos las aulas, pero la zona donde estaba el salón de actos, sala profesores, se estaba terminando de construir. Estamos hablando del centro de arriba. Estamos hablando del RAN. Del RAN. Estamos hablando del RAN, ¿no? Nunca hablo del colegio del Barranco. Y para que Álvaro no pierda el hilo, desde el momento en que llego al 79 y principio del 80, la dinámica que yo veo era muchísimo cemento. Y la dinámica que yo veo es que el RAN, que tenía solamente un par de alrededor, que además recordáis que viene de una pequeña historia de escuela que lo cortaron, los mismos chavales, los perritos pequeños que fueron los que más se llevaron al colegio. Pues plantamos y lo arrancaron. No estaban acostumbrados a nada verde. Y el verde estaba hablando de un parterre en la parte de afuera, la de fuera de la cancha, no llenaba. La ilusión hasta ese momento ya surge, aún no habían fundado Torcón, pero surge de que el centro nuevo que se iba a construir, que es donde está ahora el Esteban Navarro, iba a tener como 2.000 o 3.000 metros de terreno libre. Eso era una bestialidad, era un suelo, era un jardín botánico.
O sea, y eso ustedes empiezan una inquietud de jardinamiento sí. a raíz de la futura construcción, Claro. empiezan a unir alumnos a escribir. ¿Por qué salta de la planificación de un jardín a escritura, a publicaciones? Sobre la marcha salta por una sencilla razón. Yo creo que, como esto te lo voy a dejar, lo de 40 años, del 80 al 2020, yo creo que lo hice en una cosita de... Y perdonad, porque me va a ser más fácil. Movimiento ecologista, en 1980 no existía en el municipio. Ahora, este es para que partamos totalmente la historia que planteo. Este es por vertebrar algo, pero no tiene que decir, vamos a hablar de otra forma diferente, pues yo no estoy de acuerdo con su está. No, joder, a mí me encanta esa historia, porque no me gusta hablar de esta historia. No existía en el municipio, como no existían las demandas de la ciudadanía en materia de protección del medio ambiente. Estoy hablando del movimiento ecologista. Limpieza de playas, cuidado del entorno inmediato en los barrios, defensa del patrimonio cultural y etnografíco. Surge la primera semilla de carácter medioambiental en el centro público Esteban Navarro Sánchez, en forma de vida docena de chiquillos y su profesor. En 2 años pasan a enviarse el Grupo Ecologista Tulcón y a tener no solo activismo, sino difusión en prensa escolar, local y regional, radio y alguna vez en televisión. En la década de los 80, tras la estela del Grupo Ecologista Tulcón, surgen casi simultáneos el movimiento ecologista La Garita Azul. Hablamos ya de la década de los 80, no fue al principio. El colectivo ecologista Sima de Ginama, el colectivo ecologista Telli y un colectivo ecologista sin nombre en concreto en el barrio de las Bermudas. La labor a desarrollar era mucho y los voluntarios pocos, por eso la aparición de tantos grupos. Empezaron a... y además ya había movimientos políticos, alrededor de Sima de Ginama estaba Manolo Rodríguez y estaba Pedro Galván, jóvenes chavalitos, ¿no? Pero interesantísimo, por ello a defender la SIGUA y todo el entorno de la SIGUA. Alrededor de Pepe, que no lo conocía en su entrada, José Luis González Urbano, era la preocupación del litoral, era un hombre de mar. Eso ha sido siempre, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me emociona muchísimo conocerlo, era otro tractor humano. ¿Cómo llega ese cruce entre niños de un colegio, un profesor de gimnasia y movimiento Sima Ginama, litoral? ¿Cómo empiezan ustedes a compartir información? Yo te puedo explicar. ¿Cómo conectan? ¿Cómo conectan? Yo te puedo explicar la visión ustedes? de un niño de 1980, que era yo. Y los demás compañeros que hoy, desgraciadamente no están aquí, pero aportarán muchas cosas. Paco Monteoca, Paco Calderín, Félix. Y te vamos a entrevistar. Espero que sí. Con Guillermo. Pues mira, pongámonos un contexto de 1980. Yo es que lo que acaba de decir Honorio me parece muy constructivo. Pero es que el contexto de 1980 era muy destructivo en nuestra ciudad de Telde. Entonces, los niños de entonces teníamos una televisión sola, que era la primera cadena, tenía un programa muy bonito que era El Hombre y la Tierra, con Félix Rodríguez de la Fuente, teníamos Mundo Submarino, si no recuerdo mal, con temas de Cousteau, teníamos los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente, y era un profesor y nos revoluciona. Y podemos llevar a cabo eso de defensa de la naturaleza que vemos en la televisión, lo podemos llevar a cabo en el colegio. Sí, es eso, esa chispa la que vimos. ¿Qué veíamos nosotros que nos hacía ver él? Igual que me ha hecho ver muchas personas que no son de aquí. Porque a mí realmente que me han hecho ver la isla son personas que no son canarias. Por suerte o por desgracia, pero la primera persona, la persona llegada de Galicia, me enseñó la ciudad de Telde. Claro, año 1980 tenemos todos nuestros barrancos que eran ríos de aguas fecales, desembocando en el mar. Teníamos la montaña de Santidad, un cono volcánico precioso que veía bocado a bocado cómo iba desapareciendo. Creo que era así. Las playas todas contaminadas. Todas las playas contaminadas, llenas de chabolas. Estamos hablando de agua dulce, que hoy en día está como está. Estamos hablando de Melenara, que hoy en día está como está. Entonces, yo me gustaría una pena nuestro Honorio, porque el contexto de lo que se ha logrado en 40 años es inmenso. Te pongo otro ejemplo. No habían papeleras, no había nada. Cualquier papel que tú tuvieras en la mano, la cultura general era tirarlo por donde sea. Era así. Y tenías un atentado ecológico en cada esquina. Los vertidos eran en todo el municipio. Y todo el municipio. Las extracciones de arena en Tufia, las extracciones de arena en Bocabarrancos. Era inmenso. Yo les invito a ver un vídeo que hay
que te servirá para esto. Hay un trabajo de un vídeo que está colgado, que es la evolución del litoral de Gran Canaria entre 1985, o sea, hay un vídeo de 1985, se ve todo el litoral, y en el 2015, la evolución, se ve claramente, no puedo pasar referencia. Yo creo que nos encontramos un flash de que nos hicieron ver, pero sobre el terreno, porque él nos invitaba a salir al campo con él, y cuando íbamos a salir al campo con él, el grupito de niños, los 30, 40 niños que íbamos bastante. Con un profesor solo, eso sí. Con un profesor solo. Oye, pero no estoy diciendo una ruta que empezaba en el Colegio del Calero, que llegaba a Cuatro Puertas, que subía a la montaña de Tío Pino, Melosal, seguía por Rosiana, salía por el Llano Madrid y luego bajábamos por la carretera de Ejido hacia el colegio. Eso eran los niños. Se estoy poniendo. Yo lo hacía entonces. Bueno, eso Estoy era. poniendo ese ejemplo, ¿no? Sí, qué bueno. Pero ojo, ese ejemplo era con nuestro blog de campo, clasificando, clasificando plantas con los libros de entonces de Drácula y demás, ¿se acuerdan, no? Y vamos, está la foto que limpié del palmeral de San Roque, que se ve a esta niña, se ve con el libro, y nos estaba enseñando la naturaleza. Los libros de Kunkel, que los llevaba cada uno de los niños que me ha pasado todo el trabajo. Hacíamos nuestro blog de campo y dibujábamos, medíamos y hacíamos, bueno, una labor botánica que después pudimos llevar a cabo con el libro que publicó él, que le echamos una mano, el libro de Senderos y Arenas de Tufia, que fue una pasada, pues, ya te digo. Ilustrado por alumnos de... Exactamente. Por naturalistas. Yo lo tengo en fotocopia. Yo no tengo, este era uno original. Yo, mis inicios en el grupo fueron eso, un contexto del municipio que estaba salido empezando la democracia, salido de un tema social que no tenía nada, no conocía absolutamente nada de un mundo ecologista, de un mundo naturalista, ni nada, y este hombre llegó y concienció. Yo, la palabra que quiero emplear en estos 40 años es que el grupo, cuando nació, logró concienciar. Fue un referente de concienciar al municipio de Telde de ser un modelo a seguir, porque recuerdo he leído bastante me tocó hacer una entrevista al alcalde y recuerdo que él nos ponía las pegas, entre comillas, que no había legislación del suelo. Se creó el primer plan de ordenación urbana de entonces, si no recuerdo mal, y a partir de ahí pues se pudo legislar convenientemente, porque estábamos en una legislación obsoleta de... En aquella época no había ningún tipo de legislación Nada. ambiental, ni espacios naturales, ni... Yo viendo el contexto de Honorio y viendo lo que había entonces, antes no íbamos a morir. Es curioso. La idea es, ¿cuál fue la inquietud que te unió al grupo, esta gente que llevaba ya 5 o 6 años caminando? ¿Cómo enlazan ustedes con el grupo? Yo creo que fue un poco mucho tiempo libre también, y después la inquietud que él nos transmitía de estar al aire libre, de poder salir al campo y de aprender, de emocionarte con saber que te estabas viendo en Tufia una especie que era única en el mundo, que yo creo que hoy en día eso no se valora, porque ahora, no sé, el año pasado tuve un encuentro de educación medioambiental. Y sí, toda la gente quería aprender, saber, pero más que para mí lo que me transmitieron fue que lo que querían veían la naturaleza como un campo recreativo, como un lugar de esparcimiento, de disfrute, de deporte, pero no valoraban que a lo mejor estaba viendo una salvia blanca que es única en el mundo. Y para mí, tú nos enseñaste que que el chaparro de Tufia era única en el mundo y teníamos que valorarla, o que ese tipo de especies, el mar, todo ese tipo de especies. Y después de ahí, también como coincidimos con lo que era la apertura del colegio, que era cuando nosotros estábamos en séptimo de primaria,
tenía que dar era eso antes. Eso de beber, Eso. no era de enfermaría, 10, de beber. 11 años, ¿no? 11, 12, sí, por ahí. Pues empezamos a quedarnos allí por las tardes para crear los jardines, sacando las piedras, ¿te acuerdas? Que nos poníamos allí subidas en el muro del colegio y sacando piedras del barranco para hacer los senderismos. Había algo plantando. que le llamaba la atención, que como él decía, vertido, extracciones, hubo Bueno, algo en Telde Telde no tiene nada que ver lo que te que llamó. antes. Yo no comparto la opinión de Honorio, porque además creo que en el contexto que estamos ahora con no sé cuántos mil habitantes más, la situación está muchísimo mejor porque la legislación ha cambiado, porque la planificación ha cambiado y porque las conciencias también han cambiado. Antes, de verdad, nosotras para ir si querías ir al colegio por el barranco tenías que ir saltando charcos de aguas residuales. Hasta que no se hizo el puente, iba saltando charcos y si todo aquello era la peste, los mosquitos y los... Sí, yo creo que eso sí ha cambiado muchísimo. La costa, iba todo el sendero que era Silva, Tufia, Montegarza, todo eso está lleno de basura. Ahora ves y te dicen, bueno, sigue habiendo un montón de basura, pero que antes era peor. Sí, lo mismo, poder ver el lugar donde vivías desde otro punto de vista y ver que sí que se podía cambiar, que todo eso, sobre todo lo que más llamaba la atención en esa época eran los vertidos de los barrancos, porque además entre nosotros que estábamos en el Calero Alto, el Calero 2 tenías que pasar por el barranco y era todo agua fecales, y luego ya cuando empezabas a salir de ahí, te ibas a la zona de Tufia caminando por ahí, veías el resto de barrancos que eran lo mismo, aguas fecales y demás. ¿Aguas fecales qué son? Porque la gente joven no sabe de aguas residuales. ¿Qué? Explícalo. Lo de los pozos negros de los baños sin depurar directamente al agua sin depurar de toda la urbana de las casas, los residuos que iban en lugar de ir al alcantarillado que no iban, pues iban a la Y no La solo- mierda, y no la solo mierda de esas, la casa que y salía a no los solo barrancos. esas, sino las industriales de los y polígonos las industriales de industriales polígono peligrosas con mercurio que fueron denunciados y metidos en juicio, Y taponadas en también. juicio la corporación. Por la corporación, o sea, Sí. realmente es que estamos creando, me alegro que están comentando porque era absolutamente otro contexto. Era una historia. Los tres han señalado el agua residual como un elemento que a los niños les llamó la atención. Y las playas, yo recuerdo que mis padres no nos dejaban bañarme ni nada en esa época. Yo empecé a bañarme ni nada porque aquello de aceite del muelle, decir, una capa de aceite. Vamos a ver, Álvaro, ahí había una gran cantidad de chabolas que tenían un canal o dos canales por donde escorrían las aguas fecales con la caca a la vista a la playa de Merenal. Es que queremos olvidarnos de una realidad de hace 40 años brutal. Eso O sea, es el eso contexto que hoy lo quería ves en indicar. Sudamérica y no en muchos sitios. O sea, Y y se la regaba televisión. con esas aguas los terrenos colindantes. El calero se regaba con las aguas fecales. Se subían por un canalillo y después volvían al barranco. Por la canal. Por la Ahora, canal. no lo ves. Ahora vemos una playa con bandera azul y Claro. desde hace años amigos que venían de Tenerife iban a Melenar y decían, con la playa tan buena que tienes ahí y nunca vas. Y me quedé con aquella idea de las chabolas. La playa Agua Dulce, tendrías que ver las enormes construcciones ilegales que había en aquella zona. Pero él intentó explicar a mi hijo de 10 años lo que es agua fecal y no logró entenderlo. Claro, es que- Él no asimila ese concepto. Hoy en día todas esas Hoy cosas nos más cuesta, escondidas. mira, por eso queremos... No, he aprendido mucho. El tema de las aguas residuales yo creo que es el elemento más Vamos por ahí. Don Anselmo, quiero conocer su opinión, cómo usted se engancha. Voy a Caos como organización que trabaja con la educación de los niños de distintas edades y grupos. El trabajo como medioambiental, digamos, lo tienen como norma. Lo que pasa es que es un trabajo de aprender a respetar, de hacer por mantener, pero no de divulgación como quizás lo planteó y era la manera en que él lo vivía. Entonces, yo cuando coincidí con él fue en el año 90, me parece que fue que estuvo un año dando clases en el Esteban Navarro. Y bueno, digamos que coincidimos en un montón de cosas, pero realmente previamente ya el trabajo con un montón de chavales se estaba haciendo.
Es verdad que siempre nos íbamos al campo y nos íbamos a un campo bonito, no buscando el espacio degradado, ¿no? Pero sí, de hecho, con chiquillo me acuerdo de estar en el pico de la montaña de Santidad, de bajar corriendo como loco, pues estaba en puertas. Solo tenía una mordida por un lado y de acampar en la base. Y ¿qué se hacía? Pues, oye, ten siempre limpio el sitio donde estás, llévate la basura. Es decir, el planteamiento mínimo de conservación del espacio se tenía. Los chiquillos lo hacían, pero no se divulgaba. No había ese otro texto que era más reivindicativo y más científico a lo mejor de esto está pasando por esto, estas plantas son las que tenemos, las que no tenemos. O sea, bueno, está metiéndose mucho, pero digamos que cuando coincide, bueno, pues se amplía y se ve de otra manera también. Algo de Gran Canaria que te haya llamado la atención, problemática. Gran Canaria, por ejemplo, lo recuerdo el primer curso de magisterio era obligado a hacer un campamento en Tamadaba para todo. Bueno, durante la carrera tenías que hacer campamento. Hice una foto, una panorámica de la época que era una foto por estar pegada desde el pico de la bandera mirando hacia Artenara. No había árboles. Se veía la carretera de Artenara a Tamadaba clarita por la montaña. ¿Qué año fue eso? Años 75, me parece. Y años después he hecho otra, remontada a mitad de ya no era. Es decir, Gran Canaria está mucho más verde ahora que hace 40 años. A pesar de todo lo que pueda todavía que quede por hacer. Las repoblaciones han ido haciendo efectos, han ido ocupando terreno, han ido generando sucesión de suelo, quizás también más captura de agua, y claro, también se ha ido sumando el abandono paulatino de la agricultura y sobre todo de la ganadería. He hecho que en determinados sitios el monte se recupere solo, sin que nadie vaya a repoblar, se va recuperando. Es verdad que la edad del bosque es una edad no es la edad humana, lleva más tiempo, pero se va regenerando por sí mismo en muchas ocasiones. Y bueno, de hecho, en épocas anteriores a conocerlo, bueno, las primeras repoblaciones forestales, el Día del Árbol, todo eso siempre participamos a los mercados. Y íbamos a plantar. Y plantábamos un poco, se organizaba aquello bien, y si no, íbamos de campamento y llegamos a plantar algunos árboles también. No la especie adecuada, pero todavía tenemos, todavía en la casa forestal de Inagua, el aula de la naturaleza, hay un ciprés allí que llevamos porque una de las actividades era plantar un árbol y plantamos el árbol allí, un ciprés que había salido, que había plantado de semilla y lo llevamos de cuanto decir, se hacían cosas, pero no con el punto de vista de una reivindicativa. Don Juan. Gracias por el don. Bueno, pues yo procedo un poco de antes de ese periodo en que empieza a trabajar Turcón y viene un poco esto también a colación de que también, por ejemplo, en el Instituto de Telde empiezan a surgir sensibilidades y personas que también vemos la destrucción del paisaje diario del municipio de Telde, ¿no? Yo creo que nos encontramos en un momento donde empiezan a surgir esas grandes vías en Telde, como por ejemplo el tema de la circunvalación de Telde, con la destrucción de suelo agrícola. Podríamos estar hablando tangencial versus en su momento la circunvalación de Telde y cómo la circunvalación se lleva unos suelos agrícolas maravillosos, muchos de ellos que incluso fueron embregados a base de sacho, trayendo incluso suelo de otras zonas del municipio, incluso de otras zonas de la isla, ¿no? De esa época, por ejemplo, podemos recordar la lucha que tuvimos en aquel momento
la gente que estaba en ese momento en el Instituto de Telde, el tema del aguacatero, que está en estos momentos en el instituto, que se salvó precisamente por la intervención de chavales que estaban trabajando temas medio ambiente y ecología. Parece que siempre también hay un hilo conductor en lo que hablaban los compañeros, el tema de la prensa escolar. También empezábamos en el instituto a trabajar temas de prensa escolar, y de todo eso surge una simiente también, que fue en su momento el colectivo Telle. Surge allá por los años 70 y se convierte en el primer colectivo legalizado del municipio de Telde, y a raíz de eso pues también surge Cima de Ginamar. Después surge en Las Bermudas un colectivo que también estuvo funcionando durante un tiempo. También surge la Garita Azul en los años 80, y bueno, porque hablamos de 40 años de movimiento ecologista en Telde. Yo creo que el movimiento ecologista en Telde tiene incluso más de 40 años. Podemos incluso meter artistas, podemos meter incluso a gente de la literatura, por ejemplo. Podemos hablar de la montaña de Las Palmas y de la mordida que tiene en un lado. Esa mordida se paralizó en su momento porque intervino una persona como, no sé si Jesús José Arencibia, que fue profesor del Instituto de Telde, que incluso murió en una fiesta de carnaval en el instituto. José Arencibia, junto con otro. Sí, que lleva el instituto. Sí, pero yo siempre confundo a José Arencibia con Jesús Arencibia, los confundo. Jesús Arencibia era el profesor de la Escuela de Magisterio. Los confundo. Y José Arencibia fue profesor aquí. Fue de los fundadores. El que lleva el nombre del instituto tiene el nombre de este señor que defendió la montaña. Defendió la montaña, y eso se paralizó, la extracción de agua volcánica se paralizó en ese sentido. Yo creo que en ese momento también surge una efervescencia con temas de educación ambiental, y surgen también otra serie de colegios, como el colegio del Valle, Las Guanas, con Ricardo, este hombre que fue concejal, que me perdone por no acordarme, Pedro Galván, que también empieza a trabajar en el aula temas de educación ambiental. Pero incluso podemos retroceder antes de todo esto, y yo creo que por ahí yo creo que muchas de las personas que estábamos en aquel momento trabajando en temas de ecología veníamos también un poco de la defensa de tradiciones y temas de cultura canaria, y muchos de ellos incluso nos llegamos a meter en profundidad con el tema de Tufia. Tufia en aquel momento era un sitio donde se cogía y se extraía arena en todas aquellas playas. Las piedras del yacimiento arqueológico de Tufia forman parte de las viviendas que están en aquel momento, y se extraía para hacer los cimientos de la vivienda las piedras del yacimiento. En esos momentos se monta una especie de promotora en defensa del yacimiento de Tufia, en el que participamos gran parte de esas personas, más gente de toda la isla. Allí estuvo Tony Gallardo, que estuvo con nosotros en esa lucha, un montón de gente muy relacionada, muy activa con todos los movimientos ecologistas y movimientos incluso montañeros de Gran Canaria, que participaron en la defensa de este yacimiento, y nos reuníamos semanalmente ahí. De ahí un poco surge la simiente. Después hay otro intento incluso de Vallado, de Cuatro Puertas. Ahí también estuvimos trabajando en ese tema. De vertidos podemos hablar los habidos y por haber. No solo vertidos que pasaban delante mismo de un colegio, como por ejemplo el caso del Esteban Navarro Sánchez, que el vertido de agua fecal día y noche pasaba por delante mismo del colegio, y lo que decía antes, había gente que con bombas de estas de achique regaban cultivos en la zona. Pero eso no solo sucedía ahí, eso sucedía con vertidos industriales en el Barranco de Silva. En el Barranco de Silva las aguas bajaban también a las aguas. Cuando hablo de aguas, hablo de no solo
aguas fecales, como dice, vertidos directos al mar, sino además vertidos con metales pesados, vertidos que procedían de carniza, que utilizaba tintas plomadas, y todo ese lavado de todas las máquinas iba directamente a una fosa. Ahí también sucedía lo mismo. Ahí sucedía que había un señor que también regaba suelo de cultivo, regaba árboles frutales y demás, también convertidos con metales pesados. Las sacas de arena abundaban desde Boca Barranco, desde un límite del municipio al otro límite del municipio. El tema de las sacas de arena y las construcciones ilegales en las playas, los chiringuitos que llegaba por ahí, cogía y montaba primero unos cajones de madera, empezaba a dar, y dentro empezaba a construir con bloques, y al poco tiempo veías una vivienda. Esto se eliminó en un momento determinado, pero hubieron algunos sitios donde continuaron, porque sencillamente el poder político o el poder económico de algunas de las personas que estaban en esos sitios hizo que en aquel momento no se actuara sobre ellos. Por ejemplo, Ojos de Garza y Tufia. Ojos de Garza y Tufia no cayeron en esos momentos, y sí cayeron en las urnas. Ahí tenemos, por ejemplo, Agua Dulce, la recuperación maravillosa que ha tenido esa playa después de que se eliminó lo que existía, porque había totalmente una pantalla que impedía el movimiento de las arenas en aquella zona. Un movimiento que también reivindica nuestras raíces como pueblo, nuestras tradiciones canarias y demás, que es el taller de cultura. El taller de cultura donde empiezan a haber grupos que trabajan temas de fotografía, grupos que trabajan temas del juego del palo, del tema del garrote, cerámica canaria, y todo esto. Allí es donde surge la primera sede de ese colectivo Telle, y donde empiezan a haber precisamente los primeros contactos de ese grupo Telle con Turcón, y los dos nos integramos en esos momentos en la primera coordinadora ecologista que existe en Gran Canaria, que es la coordinadora ecologista El Paño, y allí estábamos Turcón, allí estaba Telle, allí estaba Mega, Cima de Ginamar estuvo también en un momento determinado. Cima de Ginamar siempre fue un colectivo como más anárquico, iba con un poco más de poder libre, pero bueno, sí, tuvo también sus momentos de coordinación con el movimiento ecologista. ¿Qué fue eso, Juan? Porque estamos hablando de la coordinadora ecologista del Paño, estamos hablando de los 81, 82, 83. Y cuando te hablo, por ejemplo, de colectivo de Turcón como colectivo legal, estamos hablando de los 70, los años 70. Y lo que nos costaba en aquel momento, meter una nota de prensa, meter cualquier historia, esto era alucinante. Lo que hoy sucede es como dijéramos, ahora nosotros parece que bailamos en una pata, porque tú mandas una nota de prensa, bueno, y a no ser que sea una cosa que esté muy relacionada con una empresa de esas que paga mucha publicidad y tal y cual, de las cortes, todos sabemos de eso, porque estamos un poco detrás de los temas de prensa y tal. En aquel momento es que no filtrabas nada. Bueno, nosotros incluso en Telle una vez nos reunimos con el director del Canarias 7 para explicarle el por qué nosotros, siendo un colectivo ciudadano, nuestras notas de prensa no aparecían por ningún lado, se nos ignoraba totalmente, ¿no? No sé. Lo que activamente no he tenido esa mayor participación, pero me siento realmente implicado y veo que ha sido una labor que realmente me ha merecido la pena. ¿Qué recuerdas ese es el sonido del vídeo? ¿Qué recuerdas de aquel telde que estaba hablando Juan, así que te haya impactado? Tamadaba, hemos hablado Vertidos, Tamadaba, Pico de Rosiana, Montaña Las Palmas, la aportación. ¿Qué recuerdas de aquel telde o de aquella Gran Canaria destruida? Te voy a decir una cosa, uno de los planteamientos, y ahí
ahí creo que me parece que fue Honorio que se también un poco me ayudó en el tema ese, que fue precisamente la finca de Arnao. Cuando el tema del parque de Arnao hubo ahí la idea de la construcción del parque, entonces claro, ahí lo que fueron todo el mundo a intentar rascar todo lo que pudiera para meter cemento, todo lo que se pudiera. Y Honorio me acompañó en varias ocasiones a la radio, me parece que era Carmelo el que presentaba un programa allí en la estación de Guagua, me parece. Con González Juan. Programa, sí, también. Que llevaba González Ruano. Habitat, el programa Habitat, Sí, en la estación, en la Casa de la Cultura, en Radio Telde. Sí. No, de hecho a José Luis me parece que lo llevamos una vez, estando yo en el centro adulto, lo llevamos también a la Casa de la Cultura, hablando del tema del medio ambiente y tal. Pero en el tema del Parque de Arnao, ahí hubo una lucha ahí, bueno, al final, claro, los poderosos son los que se llevaron el gato al agua, pero Honorio tuvo una parte fundamental ahí y la verdad que colaboró mucho con toda la dinámica de la forestación. O sea, vamos a ver, no había en el 1980 en los barrios, en el casco, quitando la plaza de cemento y en San Juan y San Gregorio, unos arbolados con laureles de India, no había nada más. De hecho, aparece en la revista de Turcón, Alerta Juvenil, en el año 83. Demandaba parques urbanos en Telde. En las entrevistas que están grabadas con Paco de Santiago nos comentaba precisamente que el Canario, sus parques eran las playas, eso está todo grabado, que no era esto la península y que esto no tenía cultura de parques. De tal manera que el hecho de que en Arnao se haya salvado todo lo que salvó es un avance brutal porque lo querían fabricar todo. Y nos metieron una baza hasta el final, que aún rescataron ellos para la construcción un tercio más, pero ya quedaba parque. Y hay que darse cuenta de eso, los parques que tiene Telde no los tendría si no hubiera la dinámica esta, porque nadie creía en la dinámica de la necesidad de un pulmón verde más allá de una plaza. Y entonces, junto con eso, en el 2020 seguimos ahora, no sabe de tener una repoblación sino repoblaciones en autovías y avenidas, las fotos están en Turcón plantando la autovía del Cabildo, plantando delante del mercado, plantando en barrios. En las reforestaciones en calles de barrios y casco histórico, que ha desaparecido mucho, los miles de árboles que había por todas las aceras, cientos de árboles, muchos de ellos empezaban con las repoblaciones como niños, y llevaban niños del Calera y niños de otros barrios, de otros colegios, pero el ayuntamiento contaba con el alumnado como un elemento vertebrador de imagen y de concienciación. Eso es importantísimo. ¿Qué ha pasado también con las papeleras? Entonces, hay que pensar que eso es muy importante porque, vamos a ver, otras veces nos callamos con una boca chica elementos donde se ha fabricado sobre la arena, está clarísimo. Entonces, toda esa historia, lo que no vayamos a hacer a nivel institucional, ya están empezándose a plantearse las leyes y se ha visto escapando en el sur de la península, lo va a plantear el cambio climático. O sea, lo que no puede ser, yo como ciudadano, no concibo que se va a fabricar una avenida donde el mar la rompe sistemáticamente y se debate en Galicia y ya está. Una avenida en el norte que ya van 4 veces gastados millones de euros y la vuelve a llevar el mar. Pero, joder, ¿no te das cuenta que se la está llevando? Que es que lo que hay que hacer es retranquear. Pues el retranqueo ya está planteando en toda Andalucía. O sea, no sé si lo veremos o no, pero en 15 años veremos si todo lo que tiene adelante, habrá una compensación y si a 200 metros para arriba estas casas desaparecen. Está cambiando. Después volvemos. Vamos a terminar la ronda, por favor. El valor del suelo en Telde y la especulación tan fuerte que ha habido sobre el suelo, que aquí hay urbanizaciones que son recientes, que tienen 40 años, 50 años, y ves lo diminutas que son los viales de esas calles, producto de detraer del uso ciudadano montones de espacio, por el valor tan especulativo y tan fuerte que tiene. Así como las imágenes que me quedan con el tema de Arnao, los 2 dragos que cayeron, eran, bueno, yo creo que el único que era de esa edad o similar es el que está aquí en la casa de la mujer, la casa de la mujer. En el patio, sí, aquí al lado, aquí abajo. Allá abajo en San Juan, donde estaba el parque de... Y también de lo que tampoco conocí, lo que era el palmeral de Ginam, pero sí llegué a ver los camiones cuando el desbroce de lo que es hoy la organización de lo que es el polígono residencial de Ginam. Eso me recuerdo también como, bueno, de esa época y demás. Y bueno, y entonces pues el accidente que tuvo también aquella recién llegado, sí,
Tengo la foto, creo que la tengo que buscar por ahí, pero todavía no tengo la foto. ¿En una caminata? No, de una foto del fin de curso, creo que es, y tal, con el muro. Una foto abierta de aquí. No, tú te giraste la cabeza. Sí, pero me ha dado, porque los No, fueron claro. brutales. No, porque eso fuera parte, forma parte de la vehemencia de que era igual que soy ahora, ponerse con Antonio Moreno, que te empezaba él como joven, ya que no seguimos de la Bermuda, si hoy día es un hombre, un referente esencial en el balonmano de Canarias, pues no le podía ganar. ¿Cómo le iba a ganar si no sabía ni siquiera las normas de juego? Entonces yo pensaba que el balonmano era un deporte muy bruto, y cuanto más fuerte se era, más se podía ganar. Y siempre quedábamos de segundo, no ríete, pero éramos subcampeones siempre. Estaba en la Bermuda, solamente una vez estaba en el San Juan. Porque claro, yo tenía niñas, de que venían eran leños, y no podían tirar porque se rompían contra la muralla que montaban. Lo mismo pasaba con los chicos, y los chicos decían que no podía pasar nadie, claro. No pasar nadie, entrenando los sábados, no podía pasar el profesor. Me desplazaron contra la pared, la frente abierta. Y entonces esa fue una anécdota curiosa porque llegó un leñazo. Y por primera vez te das cuenta que cuando se parte esto, con los que no lo saben, que hablan de ti, es de los poquitos accidentes que tiene ya estado afortunadamente, pues se cae y te tapa el ojo. Recuerdo los chavales se quedaron líquidos, o sea, nadie plancha la mano. Entonces yo cogí una camisa y me levanté eso y dije, coño, vamos a la clínica, que esto no va a desangrar, chorreando, tíos. Y bueno, le di con una médica absolutamente que le dijo a otro médico que yo sé tratar por casa casi todos, y dice, coño, ¿cómo vas a coser con eso? Hay que hacerlo con el fino, es lo único que recuerdo. El mismo dieron coser con algo que era más fino que algo que yo tener para cochino o para vacas. Y bueno, y ahí sé que ahora que tengo dos cejas, se nota que sí, que se cayó. Entonces, me di cuenta que esta piel no es nada sobre el cráneo, porque es que se cayó, joder, la gente se quedaba así loca. Ustedes, mirando y el ojo del profesor el mismo día del suceso salió por TV, te leía la herida y nos impactaba. Sí, recuerdo que... Y también recuerdo, bueno, unas ediciones paralelas, una publicación muy interesante de la época era la revista Guairo. Sí, sentó también muchos precedentes en esa línea. Muchos porque muchas semillas se sembró de esa manera. Sobre todo la península. Sí. Hombre, lo que estábamos hablando, que después tendremos tiempo de hablar del presente, pero un poco recuperar tu enganche, tu conexión con el movimiento ecologista, porque tú estuviste como alumno también allí en el tema. No, yo estudié en el... Queremos saber tu historia. Yo estudié en la Huesa. Yo no tuve contacto con el colectivo Tulipán hasta finales del año 80, los años 80, concretamente, me acuerdo como si fuera ahora. Fue un sábado, porque era día de mercado, yo trabajaba con mi padre en el mercado de Telmo, en la carnicería, y me escapé porque me había enterado de que me había dicho un señor del Calero, que era profesor, que era don Pedro, del Calero, y me dice, no, yo tengo un amigo que es un loco como tú, que se va a caminar por ahí, que se refería a José Manuel, y que van a ir a esos sitios que vas tú por ahí a Rociana, y organizamos una ruta. Entonces yo dejé la carnicería, dejé todo, dejé a mi padre colgado, porque fui de otro modo a trabajar con él en la carnicería y por la mañana me largué, para poder ir a eso, que descubrí gente tan extraña que le interesaba patear por Rociana, por Santidad, esos sitios que nadie aquí en Fútbol. Y ese día coincidió que ahí conocí a Honorio en el Parque Franchirroca, estaba Isa y Rita, que ese día hacían 15 años, por eso sabemos la fecha exacta, el año y el día del mes que ocurrió eso, y ahí conocí a José Manuel Piño y José Luis Conserje Juan e Isidoro. Entonces fuimos, no sé si había alguien más, no me acuerdo. Y ya estaban todavía en el colegio, creo, acaban de salir el instituto ya. Y nos fuimos a Rociana para un gustazo poder compartir con ellos. Entonces fue mi enganche con el colectivo y a partir de ahí ya seguimos, la siguiente ruta creo que fue a Ginamar y ahí nunca más pues perdimos el contacto y surgieron muchas aventuras que si quieren después las comentamos. Pero yo me iría antes, ¿no? ¿De dónde surgen las inquietudes ambientales, ¿no? Yo creo que en gran parte eso se lo debo a mi padre y a mi abuela también. Mi abuela de Fagas esto, vinculada al mundo rural, al campo, a la ganadería, trabajando. Mi abuelo compró unas tierras en el Calero, en las Tapias y plantaba plataneras, pero mi padre era marchante de barcilillo y siempre estuve trabajando con él en el campo desde pequeñito, porque él quería transmitirme, enseñarme a aprender, que estudiara pero que supiera hacer las cosas. Entonces,
Viví desde la más tierna infancia, 6, 7 años, la vega agrícola de Telde, la finca Don Valentín de Armas, el contrapeso, más allá de los picachos, caminando lindando con el contrapeso, pues mi padre tenía ahí la gallinera de animales que le dejaban antes a los marchantes, le dejaban antes los animales a la finca a cambio del estiércol, ¿no? En aquella época se regaba manta, veía funcionar las cantoneras, las acequias, los cultivos de platanera, los frutales, el mundo de la vega agrícola. Telde era un mar verde, impresionante, y era impresionante saber ver todo lo que se movía alrededor de la vega agrícola de Telde. Entonces yo, como estaba de boyero, chico, con la ganadería de vacas, cochinos, cabras, yo me pasaba la infancia y la adolescencia en las plataneras, y para mí era como estar, yo imaginaba, estaba con el cuchillo en medio de las plataneras de Telde, como si me imaginaba que estaba en la selva, realmente, ¿no? Porque aquí tú te metías en las plataneras a coger hierro, a cortar rolos, buscar hojas secas para las vacas, y te pasabas horas, y llegaba un momento en que no veías el límite de la finca, ni veías un burro y otro, parecía que estabas en una selva sin fin, y Telde era eso, Telde era eso. Y ahí conocía a mucha gente vinculada con la vega agrícola de Telde. Me acuerdo de Agustinito, que era del Calero, que era encargado de la finca, que iba a buscar el agua al reparto y estaba con el tema de los cortes de plátano, de Pipito, que era otro señor que iba a la finca más abajo y que vivía dentro de la finca con toda su familia. Eran gente que estaban ahí trabajando, los propietarios eran otros, a otro nivel, ¿no? Gente ya con más dinero, pero tenía una calidad humana, y te transmitían también un amor por lo que hacían, que la verdad que eso se te queda grabado para siempre. Claro, cuando uno ve el proceso de deterioro de la vega agrícola de Telde, del abandono, es verdad que el agua, el cambio, un problema gravísimo a finales de los 80, el encarecimiento del agua, la especulación con el agua, ¿no? y falta de acceso. Yo vi el cambio del agua del riego a Manta al riego por goteo, que se introdujo en Gran Canaria, en otras islas no, pero hubo un intento de mantener la vega agrícola con riego por goteo. Se cambiaron los sistemas, ya, bueno, las acequias servían para llenar los estanques, hubo que construir nuevas infraestructuras y demás, pero el gran cambio y traumático fue el cambio de modelo, el abandono agrícola de esas grandes fincas, pero no para reconvertirse en otro modelo agrícola diferente o crear una sociedad o un desarrollo urbano más o menos planificado, sino que se pasó directamente a la especulación. Es decir, las grandes fincas de Telde, las grandes fincas pasaron a ser solares. Y la mentalidad política de aquella época yo creo que era mentalidad de solar, ¿no? El desarrollo se veía en la construcción. De hecho, Telde es uno de los lugares de Canarias con más núcleo fuera de ordenación, precisamente porque yo creo que desde lo público se promovía o se hacía, miraba por otro lado y se promovía. Y para mí el gran cambio de Telde es la destrucción de la vega agrícola de Telde. Y la mala ordenación urbanística o la ordenación urbanística pensando en la especulación y no en el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Que Telde tiene unas condiciones magníficas, suelo sobrivado, buen clima. Hoy en día, si quieren lo hablamos luego, el acceso al agua ha cambiado totalmente. Hoy en día hay agua y acceso al agua, con lo cual se puede hacer una agricultura diferente que nos beneficia a todos. Y eso un poco podemos rescatarlo, pero el deterioro que ha tenido Telde en ese sentido ha sido brutal. Ha habido otras cosas que han mejorado muchísimo, el tema de las aguas residuales. Mi abuela vivía en el Calero Alto, ¿no? y yo iba al barranco del Calero a jugar en el barranco de aguas residuales, el barranco de la Palera, que tiene muchos nombres. Parralillo. Sí, exactamente, en esa zona del Parralillo y demás. Entonces, claro, aquello era un río de aguas residuales, ¿no? Y no solo eso, cuando yo ya me vinculé a Turcón, era un drama ver las estaciones de árido, que eran brutales, y veías cómo iban cruzando la isla, bueno, Telde concretamente, ¿no? Estamos hablando de Santidad, pero podemos hablar de La Breña, de la zona de Ginapar, ¿no? Era brutal. Y las estaciones de arena. Yo me acuerdo con una época donde con el Seprona nos compinchábamos para estar de madrugada en Ginamar y en Turfia, con los coches nuestros, la Guardia Civil, pasando la madrugada vigilando para que llegaban los coches a extraer arena, para dar el chivatazo a la Guardia Civil, y que acudía de madrugada a cubrir. Y eso era porque es que era tan bestia el tema de las extracciones de arena en el litoral de Telde, que claro, ese es que intentábamos trabajar en ese ámbito. Y hay un aspecto muy importante que yo lo quería destacar, porque si quiero hablamos de la siguiente etapa, de cómo desarrollamos Turcón. Estoy hablando de, antes de casi de conocer a Turcón
de los problemas ambientales que había. Y era un tema que destacó antes Juan, muy importante, que es el despertar el interés por lo canario, por la canariedad a nivel cultural en general, tema de yacimientos arqueológicos, cultura, literatura y demás, pero el entender que Canarias tiene una serie de singularidades únicas, en la botánica es un ejemplo evidente, ¿no? El volcanismo y demás. Eso, yo sin conocer todavía la labor de ustedes, ¿no? Ya nos lo habíamos mamado, no sé por qué, pero era algo que nos llamaba muchísimo la atención. Y el descubrir una planta nueva, el tema del símbolo de los dragos, ¿no? Para nosotros era, nos llenaba, ¿no? Espiritualmente, si quieren decirlo, en esa singularidad de lo diferente que tenía Canarias, ¿no? Entonces no era simplemente, como hoy en día se entiende la naturaleza, un espacio de esparcimiento. Es que la naturaleza canaria es un espacio de interpretación, un espacio de disfrute, es casi como disfrutar, poner un libro, el que tiene conocimiento, ¿no? Y bueno, con otro amigo, Fermín, que no está por aquí, que se vinculó al colectivo, nosotros íbamos en bicicleta por ahí a patear y demás, descubrir la isla desde el punto de vista de la cultural, de la canariedad. Y claro, es de eso al ecologismo, encontrar gente tan extraña como ustedes, ¿no? Para que también tenía esos intereses, porque esa época era extrañísima. Hay un previo. Antes de que con Seprona se pudieran hacer esa dinámica, la previa fue José Luis y yo corriendo rápido al coche porque venían los areneros a darte unos palos terribles. Hemos salido corriendo más de una vez y hay historias de ese momento donde la policía municipal no iba. Es fuerte. Segundo, tenían parcelado la zona de la desembocadura porque no había arena. O sea, yo tengo fotos de la época que están ahí en Turcón, guardadas, estarán de color, como sepia, como se ponen de policías cuando pierden, donde no había ni gota de arena. Entonces, o sea, ni gota, no había ni un gramo de arena. De tal manera que es que no podían coger arena. Entonces se peleaban, cada nadie podía coger de la parcela del otro, porque a lo mejor había 4 palas. 4 palas de arena, donde hoy día están haciendo, ¿cómo se llama ese deporte de Skysurf? Pues ese, ahí no había arena ninguna. O sea, eso demuestra el nivel de extracción tan brutal que había. Y eso ha sido previo a que después empezaran ya a controlar y a que hubiera alguna denuncia. Al final cogían los camiones, no tenían matrícula, como recuerdas tú, y no cogían los que verdaderamente traficaban con la arena, sino al pobre diablo que por 1.000 o 2.000 pesetas está trabajando en un desgraciado, cogiendo arena como podían, que al fin de cuentas la gente para poder comer. Los que traficaban son los que se quedan con la arena, se hallaban y se hicieron millonarios, claro. De hecho, los hombres... había vertido directo al mar. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo soy usuario de la playa Melenara de toda la vida. Mi padre me llevaba cuando estaban las casetas y después que no había y siempre. Pero había una parte que era del muelle hacia Taliarte, que es que daba miedo acercarse allí de lo sucio que estaba, por lo menos la impresión de niño que yo tenía, del edificio Tortuga para allá, lo sucio que estaba, la mala impresión que tenía toda esa zona. Hoy en día, yo tengo que reconocer que yo voy más ahora a la zona de Taliarte y me tiro allí en aquella zona y me pongo a margullar nadando hacia el puntón. Aquí yo siempre he sido el puntón, no el puntón. El puntón de toda la vida. Y es un gustazo para descubrir el fondo marino. A veces se ven chuchos negros. Bueno, es impresionante además la calidad que tiene esa zona en cuanto a biodiversidad, a marina, a paisaje, ¿cómo está? En su caso también Tufia también tenía vertido, porque todavía puedes ver las canaléticas del vertido directo en Tufia. En ese sentido ha cambiado. Y hoy en día tenemos al revés, ¿no? Hoy en día se desarrolla infraestructura, sistemas de depuración, sistemas de regeneración de aguas residuales, incluso redes para reutilizar. Ya no se puede reutilizar de la manera que se usaba en aquella época, no se reutilizaba, eso es utilización directa de un delito casi, ¿no? Un delito prácticamente ante la salud pública, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, es al revés. Es decir, hemos vuelto en la zona costera, es donde más agua hay porque tenemos acceso a agua regenerada, hay normativas, hay tecnología, y bueno, hoy en día hay comunidades de regantes asociadas a las aguas regeneradas, se ha resucitado un poquito la agricultura de otro tipo, y claro, ha cambiado radicalmente. ¿Se puede mejorar mucho todavía? Sí, evidentemente se puede mejorar, pero que no tiene color en comparación con lo que era. Sí. Voy a hacer una curiosidad, un puntito nada más. Barranco de la Pachillera o Barranco El Calero, Todos los nombres que tiene. todos los nombres que tiene, desemboca en la playa de Villa del Coso. Exactamente. Bien. Pues a mitad de los 80, acuérdate, profe,
allí se encontró un brote de los Forbia áfida que estaba en peligro de extinción, y a pesar de las aguas fecales, pues había allí un lugar que yo me acuerdo de haberlo hecho con Paco, de haberlo dibujado, de haberlo catalogado y de haberlo incluso dibujado, y había un brote de una planta que estaba en peligro de extinción en aquel momento. Bueno, Hoy no está. no estaba. Nos llamaba la atención porque estaba, digamos, no existente. Hay una foto impactante en el periódico donde está José Luis González Ruano y Gilberto en el cañón estrecho, y estaban hablando de cerrar el barranco Los Cenícalos. Ya yo lo conocía, iba con mi grupo de Mogán, tal y cual. Y bueno, prácticamente ahí fue ya cuando me tocaron la vena sensible de joder, a esta gente hay que apoyarlo porque están haciendo una labor fantástica, maravillosa. El caidero que se sepultó. El cañón. Con la, Sí. el sepultero de la... Sí, se sepultó con pero está la foto, no sé si todos lo recuerdan, la foto, Hacia la que está Ruano, y me parece que está Gilberto, y está en el cañón de Cenícalos, y donde dice, Turcón quiere cerrar o propone cerrar el barranco un tiempo, un parón biológico. Larga y tediosa. Ahí fue cuando yo me metí en el año 93. Año 93, En el año 93, que después siguió la ruta, pero como dice Juan, seguramente hubo mucho más. Lo que les iba a proponer, porque ya son las 9 y hay que pensar que esto se va a cerrar, el proyecto se llama Esperanza, el proyecto que trabajamos hace un año con José Manuel, que conseguimos la subvención para hacer este vídeo y otras muchas acciones. Pero, visto todo lo que ustedes han hablado, el proyecto Esperanza es porque hay una esperanza, porque si no, no estaríamos aquí nosotros luchando. Y eso es lo que tenemos que saber transmitir a las generaciones que vienen detrás de nosotros, de que sin lucha no vamos a conseguir nada. Entonces, vamos a terminar, si les parece, con un mensaje de esperanza, porque yo creo que lo que hemos hablado hoy aquí es que en 40 años se han logrado muchas cosas. Quedan otras muchas por conseguir. Porque si en 40 años ustedes me dicen que no hemos logrado nada, hemos fracasado. Y yo creo que no está en nuestra mente el fracaso. Yo creo que la lucha de todos ustedes es el proyecto Esperanza y es el mensaje que tenemos que transmitir a la gente que nos vea y a los jóvenes, que yo creo que hay un montón de jóvenes en los colegios, Espiño, que están trabajando en el tema medioambiental, me consta. Hoy tuvimos un encuentro en tele de 60 chicos de todos los países europeos. El cambio climático les preocupa muchísimo. Y yo creo que también si somos capaces de lanzar un mensaje de optimismo, toda esa gente será futuros ecologistas. Entonces vamos a empezar de nuevo por aquí. Yo sé que es un poco una tarea difícil de cómo nos encontramos los residuos en el barranco y cómo la lucha de nosotros y de mucha gente, cómo ha ido cambiando la concienciación a base de educación, a base de comunicaciones, a base de medios de comunicación. Ustedes han logrado un montón de cosas. Mordida en la montaña de Las Palmas, Arena en Tufia, en Jinama, Gilberto, depuración de agua, por aquí Flora Canaria. O sea, ¿hemos conseguido algo o no hemos conseguido nada? Ese es el mensaje que... El tema de las extracciones en los conos volcánicos. Amenazas, porque recuerdo que nos amenazaban de pistolas y cosas raras. La mafia de los extractores, de los industriales extractores, nos llegó a amenazar. Honorio se colgaba las palmeras. O sea, hemos conseguido algo. Vamos a lanzar un mensaje positivo. Que el señor Guillermo sea capaz de conseguir esas 2 frases, 3 frases, que encienda la luz a la gente joven para que el futuro continúe, porque es que si nos cruzamos de brazos nos quedamos con el mensaje de Honorio, que era esto no tiene remedio, esto en 10.000 años. No nos podemos quedar con ese mensaje. Pues hace que en este momento ya están entrando de nuevo coches, en la zona pues ya no pasaba, el chaparo estaba bien, pero las porciones estaban estables y están entrando. No sacan arena, pero están entrando coches y sobre todo están entrando motos y destrozados. Por 4 vallas que están rotas nada más, por lo demás está todo bien. La segunda es el control exhaustivo de la culebra real. La culebra real, ya hay estudios que están comentando que realmente ha desaparecido una gran población de reptiles en las zonas donde vives tú. Ha desaparecido el lagarto, hay ya estudios que demuestran que la culebra acabó en la zona de
de la Solana con los lagartos de Gran Canaria, con la Lisi, con la... Pues yo creo que tenéis que exigir un poquito más. Creo que hace falta llevar a cabo una campaña urgente de limpieza en todos los barrancos del municipio. Yo lo estoy siguiendo, están todos sucios. El último era en Silva, cuando quería homenajear de cierta manera a Turcón a nivel personal, y siguen quedando basura. O sea, estáis dedicando muchísimo a limpiar y a barrer el paseo en la playa. Yo lo pasé todos los días por irme a la garita y ver 20 personas limpiando. Esto se queda aquí, pero no voy a poner en pleno de actualidad jamás ni en ningún lado. Pero es que, coño, no hay nadie que programe, y perdonando ahora la imagen, que programe que no pueden estar 20 personas limpiando siempre lo mismo, o quitando el trozo del barranco de Melenara las pocas hierbas o eriznas que nacen con una lluvia. Más arriba de Melenara, del barranco de Melenara, lo que se ve, lo que ve la ciudadanía, que les preocupa a todos ustedes, está el barranco que va, el barranco del Salto del Negro, el barranco del Negro está sucio. No lo son ustedes o el Cabildo, pero alguien lo va a tener que hacer. ¿Erradicar los vertidos incontrolados? Bueno, no hace falta más que acercarse a la cima de Ginebra. Podemos darlo por perdido, pero es que no podemos dar por perdido porque ya está pasando del Gor. El Gor está totalmente lleno de residuos fuera de eso. Entonces, pueden parecer historias muy fuertes, pero no lo son si queremos ser un poco serios, más que unas palabras bonitas. La revisión de todas las licencias de extracción de hábitos. Me gustaría ver si realmente la licencia de extracción están al día, como defiende Honorio. Habría que ver que hay algunos que están fuera de legislación y están a lo mejor cargándose de la montaña pelada o lo que quieran. Priorizar la consecución de viales alternativos para la movilidad sin motor. Un carril bici peatonal lo hemos pedido, pero si no lo pueden hacer llegar a Las Palmas aquí, intentemos hacer un proyecto, Álvaro, que Telde se una, no tiene ningún carril peatonal. Fuera de lo que decían Fermín y Gilberto en plan voluntario y kamikaze, porque es de kamikaze lo que están haciendo la gente de Las Palmas, atravesar Telde, los que andan con la bici lo sabéis y lo sabemos, pues no hay un carril. Cuesta tanto viendo lo que hay de paseos que se pueda plantear a ver si puede haber un carril. Ejemplos ya los tenemos, los de Las Palmas lo están haciendo y pasan desde Las Palmas hasta Ingenio y sabemos los caminos porque no hay más que verlos. Ayer haciendo tufia lo vi pasar. Y vamos por la 8, que se acaba muy rápido, ¿no? El 7, la depuración de las aguas residuales a nivel de terciarios y decía, no, a mí se me escapa, él controla mucho más. Pero tengamos las aguas todo lo mejor que podamos. A lo mejor ya las tenemos y si las tenemos, ¿por qué no hay ya un proyecto profundo para que las aguas se aprovechen ahora que tenemos aguas? Respetar y rescatar y proteger el suelo agrícola del municipio. Pues mira, no ha cambiado nada, y como dice él, en el cambio de historia. Eso no puede ser que, por decir algo, lo más cercano que nos coja la gente de las Huesas y de Sabinetas, que hasta la parte de atrás del suelo agrícola que queda en la finca de Sabinetas, pueda servir solo de escombrera o bien para meter molinos eólicos mientras no se piensa en la siguiente urbanización que se hará subiendo, porque esa es la realidad. Está solamente como moneda de cambio para seguir fabricando y para crear nuevas zonas urbanas que nos están controlando aún. Y acabo con decir una cosa. Creo que hablamos de reforestar. ¿Por qué no reforestamos con coherencia si tenemos biólogos y tenemos gente que nos están hablando de que recuperar espacios que ya están vivos? Y ahora pongo por ejemplo el desembocadero de los barrancos de Telde, con tarajales. Sí. Un tarajal que nos está pidiendo en el barranco real de Telde vida, porque tiene vida ya, de insectos específicos, de aves, y que nadie se da cuenta de ello. Además, como un espacio, una brocha de pincelada verde que hay ahí. No, es un tarajal y con poco ayuda. Álvaro, posiblemente una de las cosas más bellas que podrías dejar tú, que veas en el barranco real de Telde que hay un tarajal como hay en el barranco de la aldea que va de lado a lado, y eso se puede hacer por ser una revolución masiva. La lluvia lo va a mantener, el tarajal está tirando muy bien. Estoy haciendo un inventario de todo el tarajal que hay por la costa de Telde y lo hay desde el principio de la zona militar hasta el otro lado. Los tarajales quieren salir, pero nos los cortamos en el barranco de las Sabinetas, nos lo cortamos en el barranco de Melenara cada vez que hay miedo de que venga una lluvia rápida. Pero, ¿por qué no se estudia si verdaderamente el tarajal no va a afectar esa lluvia, que va a minimizar el impacto del arrastre de tierras? Entonces yo querría, con este terminado, que sí verdaderamente nos pongamos las pilas más allá del vídeo. Porque hay una serie de cuestiones que nos las hemos planteado diferente hace 40 años, y Álvaro, en aquel momento, gente como Pablo Santiago pensaban que eran utopías, que los playas del pueblo africano, ¿por dónde van a ir? Y está todo canalizado por iniciativas de él, porque lo escuchaba. Y se puede fabricar en cualquier lado, ¿quién coño le va a decir a alguien que no puede fabricar ahí? Pero hay un plan general de ordenación urbana. Y las aguas, las arenas, todo eso tenía una solución, aunque era una utopía de los que están aquí. Hoy esta es la utopía de los que debemos estar aquí. Que no haya un carril de bici es dantesco, porque no hay una ciudad en toda la península que no la tenga. Yo estoy seguro que es que en todo lo están ganando hasta otras islas. Entonces, ¿por qué? Si no cuesta nada más que pensarlo.
un poco de imaginación y que tengamos el carril peatonal que no tenemos. O sea, que no nos quedemos en ese trocito que es muy bello, que hicimos otro día en el paseo urbano de las Garitas Saguinetas, pero es que esa es una parte del carril bici que puede llegar hasta Tufia directamente. Y cuando estás en Tufia es muy fácil pasar el aeropuerto, porque el aeropuerto no es algo que cierre, porque realmente hay por donde pasar. Está pasando la gente que va hasta el sur con la bici. Hagámosle caso a esos 4 locos, que son 400, que están yendo porque nosotros no les damos respuesta, no se la estamos dando. Si la damos a los coches rápidamente cuando hay un problema, como por ejemplo la rotura de la laja, pero no estamos pensando que puede ser la oportunidad para crear un carril alternativo para la gente que no quiere utilizar el coche. Porque, Álvaro, y tú lo sabes, quiero que quede aquí en la voz de todos nosotros, muchas veces con la bici caminando, hoy día a Las Palmas se llega más rápido que con el coche. Esa yo he tardado media hora ahora. Venga, Nosotros hemos conseguido grandes cosas, pese a que igual la sensación era de cosas pequeñitas por separado, pero que han sumado un montón. Y si las hemos conseguido con los medios que teníamos, que era el mismo cartel escrito a mano pegado en la cristal de la frase, pues con los medios que hay hoy en día y con las ganas que hay, y con los conocimientos que tienen los pibes hoy en día, pues se podrían hacer muchísimas más cosas. Sí, yo creo que el futuro pasa y la esperanza por intentar enganchar a gente de las edades que teníamos nosotros cuando empezamos en los institutos y demás, por engancharles y que se vengan otra vez y demás. Lo que pasa es que hoy en día es todo más complicado porque no es tan fácil como cogerte a un grupo de menores de edad y llevártelos por ahí a caminar como hacía él. Hoy en día eso es impensable. Es que es incluso, yo que soy profesora, impensable dedicar tu clase, que la ley dice que tienes que dar esto, a hablar del medio ambiente de Telde. Entonces, habría un poco que intentar crear no sé, situaciones de aprendizaje y espacios nuevos para poder enganchar a esa gente sin que te digan, pues no, tú no puedes hacer eso, tienes que dedicarte a tu trabajo. Pues yo planteo... Hemos conseguido algo en 40 años. Muchísimo y creo que hay un futuro porque yo creo que realmente lo estamos sabiendo ahora. Hay otros planteamientos vitales. Y yo creo que precisamente se trata de eso, de creer y pensar con un planteamiento vital diferente. Que sea capaz de replantear la educación, por ejemplo, y que sea capaz de replantear el presente en una comunión más cercana con lo que es la naturaleza del ser humano, que es la naturaleza que le envuelve. Si nosotros somos capaces de hacer eso, pues surgirá solo. Y entonces tenemos que potenciar de nuevo y ponderar que el individuo es muy importante como individuo, que no está sucediendo. Y para eso tendríamos que promover precisamente que tenga ese valor, que la gente que tiene una alternativa de acercamiento al medio, pues lo valoremos y apoyarle a ultranza, porque las iniciativas surgen en colectivos vecinales, en juveniles, en gente que se pone a rehacer el camino con 4 piedras de lava que va de Tufia a Ojos de Garza. Es importante, para que otros con bicicleta no lo pisen. Eso ha pasado con niños de Telde. Entonces, nosotros tenemos que empezar a potenciar el ser humano y valorarlo en la justa medida que tiene como elemento integrador identificado con el paisaje canario. Don Anselmo, un mensaje de esperanza. Hemos evolucionado en positivo, la lucha sirve para algo. Sí, por supuesto se pueden conseguir cosas, se han conseguido, sobre todo partiendo de unos elementos bastante negativos que teníamos, ¿no? Pero bueno, es una batalla interminable. En unos momentos hay una serie de problemas que se han ido afrontando, se ha podido resolver algunas cosas, otras no, y seguimos en lo mismo. Es decir, siempre parece ser que vamos a ser menos los que podemos trabajar por salvar que los que trabajan por destrozar por su propio beneficio. Pero siempre se va salvando algo. Y yo creo que sí, que tenemos futuro para eso. Hemos hablado de basura en los barrancos, hemos hablado de residuos. Tú que eres un caminante y que sigues viendo basura y residuos, pero en la educación ambiental se apoya algo, es importante la concienciación. Yo me quedo con esa parte propositiva, esa parte que por ejemplo Espiño comentaba de
de seguir reivindicando cosas tan libres o tan humanas como el tema de reforestar, el tema de crear pulmones verdes y conservar los existentes, pero aumentar muchos más, porque en ello nos va también el tema de evitar esa lacra de la que estamos hablando todos, que es el cambio climático. En el tema que comentas de la basura, de los vertidos y demás, yo creo que hemos avanzado, pero sí tenemos también un elemento bastante, diría yo, como muy fastidiado, que es la falta de mentalización de la gente, el incivismo y algunas veces la falta de disciplina urbanística. A mí me produce rabia, me produce muchas de las veces ver como, por ejemplo, los propios trabajadores municipales o los propios trabajadores del Cabildo limpian una zona y la dejan impoluta. Muchacho, es que pasas a la semana y vuelves a ver otra vez lo mismo. Y es que se te cae el alma. Se te cae el alma ver a toda aquella gente haciendo su trabajo, haciendo su tarea, y que haya gente tan insensible de volver otra vez. Y digo, bueno, cuando lo ves alrededor de los contenedores, te produce también esa situación, pero cuando lo ves dentro de un barranco y dices, bueno, por lo menos alrededor de los contenedores, parece que es más sencillo de decir, bueno, esto es incívico, es impropio, no es deseable, pero bueno, es más fácil de quitar. Tira basura en un barranco, tira un vehículo, tira cualquier historia para sacarlo del barranco, cuesta Dios y ayuda, y muchos medios. Yo de todas maneras sigo confiando en la gente joven. A mí, por ejemplo, el tema el famoso tema de los chavales implicándose con el tema del cambio climático me parece un elemento de futuro. También es cierto que la gente joven nos cuesta muchas de las veces implicarlo en el día a día, en la lucha a largo plazo, les cuesta más, no sé, sencillamente a lo mejor también porque están en una edad en que hay un montón de elementos, y más todavía en esta sociedad digital donde hay un montón de elementos de distracción y demás, pues son capaces de implicarse en cosas determinadas, pero les cuesta más entrar en el largo plazo. Así, por ejemplo, tanto a los movimientos ecologistas como incluso a los propios movimientos políticos, les cuesta el tema del relevo generacional, el que haya gente joven, gente nueva, gente joven que se implique en luchas a largo plazo. De todas maneras, yo sigo confiando en que seamos capaces de tal, y sobre todo yo creo que esto también va de estilos de vida también. Tenemos que tener estilos de vida que sean adecuados. No voy a utilizar la palabra sostenible, porque es una palabra que yo creo que casi, de tanto que la han utilizado la clase política, de tanto que la han utilizado incluso organismos internacionales, que muchas de las veces tienen que ver poco con el medio ambiente, no quiero utilizar la palabra sostenible, pero sí un estilo de vida que respete el planeta. A ver, es que Álvaro ha hecho una pregunta reiterada sobre, oye, ¿ha servido de algo la lucha? Y yo creo que nadie la ha contestado, ha hablado un poco en general, pero no en lo concreto, ¿no? Aunque se han dicho algunas cosas, se han dejado, pero no se han dicho claro. Yo creo que el mensaje de esperanza es que hay que lanzarlo y dejárselo claro a la sociedad, es que el que la sigue, la consigue. Y ha habido muchísimas luchas ambientales, ambientalistas, que se han conseguido gracias a la movilización ciudadana. La Cima de Ginamar existe gracias a la movilización ciudadana. Hoy en día no existiría la Cima de Ginamar si no llega a ser porque la gente se moviliza, reivindica y paraliza las extracciones que se le iban a cargar. Hoy en día el Barranco de los Cernicas lo conocemos como lo conocemos de alguna manera, que se ha convertido casi en un parque urbano, pero el nivel, el que al principio de los 90, a finales de los 80, de presión, de basura y que tenía el Barranco de los Cernicas era brutal. Y se ha conseguido gracias a una lucha ciudadana que ha hecho llamar la atención sobre ese espacio. Ya comentó Juan Jiménez, el yacimiento arqueológico de Tufi existe gracias a la lucha ciudadana. Hay otras cosas pequeñas que tienen que ver con denuncia. Por ejemplo, el Barranco del Draguillo hoy en día sería un arenero, si no llega a ser por
alegaciones en las que estamos presentando y conseguimos paralizar que el barranco del Traguillo se convirtiera en un sistema para extracción de arena de barranco. O que lo que queda de la montaña de Santidad, la parte norte de la montaña de Santa Isabel, los cráteres, la estación ya pidió permiso en su momento para traer los camiones de árido hacia los Omahuy. Se hubieran cargado los las piedras y todo el derrame lávico precioso que está allí. Hoy en día el campo volcánico de Rociana, la macrocárcel que ahora está en Castillo del Romeral, estaría arriba al lado de Montaña del Melosal, si no llega a ser por la lucha de Turcón, la lucha ciudadana de sensibilizar. Y muchas más cosas, ¿entiendes?, que tendríamos que reivindicar. Las gasolinas de Menelaro no existirían si no llega a ser por los vecinos que se protestaron y que llamaron a Álvaro, que Álvaro llamó a Honorio, que al final llegó y mandó a parar, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que si nos implicamos podemos conseguir transformarlo todo. El problema es que en la sociedad en la que estamos un poco metidos en nuestra casa, en nuestro sillón. Las nuevas tecnologías pues cambian radicalmente el tema. Podemos estar más preocupados por el Polo Norte que por lo que nos pasa en el barrio al lado, pero hay cambios culturales también. Hoy en día, por ejemplo, la reivindicación de los agricultores, del precio justo, del comercio justo para la agricultura local, es algo que es una esperanza. Hoy en día hay canales de comercio más justos, cercanos y que se han desarrollado porque hay gente que se ha implicado en ese tipo de cosas, ¿no? Son simplemente ejemplos de que la lucha se consigue. Hoy no se consigue un colegio sin un huerto urbano, un jardín escolar, una estrategia de educación ambiental, y eso en los años 80 no existía. Fue una reivindicación que se ha materializado hoy en día y son herramientas. Hay retos, sí. Uno de los grandes retos son los miedos. El coronavirus es un ejemplo del miedo, como lo que nos paraliza, nos manipula es el miedo, no un efecto real. Y otro es que vivimos en la sociedad de la desinformación. Es decir, puede haber una sociedad muy informada, con mucha información, pero estamos totalmente desinformados de lo que nos pasa a nuestro lado. Y eso hay que cambiarlo a través de la vivencia, ¿no? La vivencia del local, hay que volver a los barrancos, hay que volver a patear, hay que volver a pasear por las calles del barrio. Fomentar los huertos urbanos, para que la gente mayor se sienta parte, se sienta protagonista de su espacio y lo pueda transmitir a la gente joven, como yo lo viví de mi padre, ¿no? Otra forma de entender el territorio y la realidad, no solo virtual, sino muy bien. Y es un poco lo que es recuperar el bosque de Tarajal, costero, que no queda nada. En enero, un tema de hospital y tal, lo único que he visto en la costa de Las Palmas, y mira que navego y demás por ahí, es lo que queda en el aparcamiento de las antiguas aguas de San Roque, en San Cristóbal. El bosque ordenado, 4 matos de nada, ¿sabes? ¿Entiendes? Y un árbol que dominaba, de niño, recuerdo ir a Las Palmas y dominaba toda la costa. De crío recuerdo ir en coche a Las Palmas y dominaba todo. Pues, no queda ni en Telde, en Salineca, en lo que es al final de Menelao, la cara sur de Menelao, ahí quedan dos o tres arbolitos con un hotel. Y dos o tres señores árboles. Es algo que podía definir al municipio de Telde y que hoy por hoy, que nos lo han conservado y redefine. Uno, por interés, porque obviamente está en una zona donde se desarrolla toda la fiesta del charco. Y el otro, porque yo creo que casi desconocimiento y porque están ahí y no molestan a nadie, que es en el Risco. Tenemos dos bosques de tarajales impresionantes. El de la aldea lo voy a ver yo, porque como dice él, ya no se ve en ningún lugar de la isla. Lo voy a ver y dice a él, mi mujer y mi pareja, me dice, joder, te dejo solo, como decían, tú estás colgado. Claro, porque meterte en el bosque, es que es meterte en el bosque, y ahí uno te puede meter en un bosque de tarajales, les invito a todos ustedes, y a los que les gustan las aves y los pájaros, ahí vemos que hay aves específicas que les gusta el bosque de tarajal, una. Y el del Risco siempre me ha llamado la atención cuando dimos la vuelta a la isla, en aquel famoso circunvalación de Turcón, pues recuerdo que son árboles de un tronco enorme, señores árboles, que se demuestran sabinetas como pueden ser también árboles de sombra. Los tres que quedan conservados en la zona del césped, pues son tarajales. Es alucinante. Bueno, pues esa es una de las cosas que yo había hablado antes de que Pepe se nos marchara, José Luis González Ruano, en la garita. Y le decía, José, aquí hay que repoblar con tarajal, estaba de acuerdo, y quitar paulatinamente las gasolinas que hay, porque ya hay varios tarajales. Una parte tiene tarajales y la otra no. Entonces, es darle una identidad a la costa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos queda un poco. Bueno, yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje de esperanza. Se ha hecho muchas cosas, la verdad que ha sido 40 años de
de aportación al municipio, de aportación a Gran Canaria y por supuesto lo que decía Honorio, que ya veremos cuando lo vea, le tiro de las orejas, lo que decía Honorio, ese ambiente pesimista, hay que erradicarlo, todo lo contrario. Yo creo que se está en la buena línea, lo único que habría que también incentivarlo y trabajarlo en los distintos centros, fuera yendo gente experta e intentando formar a la gente de los propios colegios y sobre todo una cosa del tema de los vertidos, del tema de los plásticos, todas las historias esas. Yo creo que hay mucha permisividad por parte de las autoridades. Las sanciones tienen que ser mucho más duras y más contundentes. Se deja pasar mucho, muy contemplativo. Esto vamos a pasarlo y vuelve a tirar, a verter porquería a los barrancos y en los distintos sitios y no se sanciona. Ese es un gran problema también. Y yo quiero dejar un mensaje de que se ha hecho mucho en estos 40 años. Yo, si cojo esta revista, invito a que el grupo ecologista digitalice todo esto y lo publique. Yo creo que esto hay que mostrarlo. Si yo veo esta revista y veo las rotondas de Telde, aquí ponemos nuestro dibujo, que esto hay que hacerlo y no como está. Si yo muevo esta hoja y veo aquí, veo en grandes palabras, falta un verdadero parque en Telde. A ver, hemos evolucionado mucho, hemos hecho grandes cosas y yo creo que se puede hacer más grandes cosas. Sinceramente, hay un par de cosas que a veces no vemos. Yo voy a poner un ejemplo, y es el rabo gato. Lo pongo porque es algo tan simple que es el rabo gato. Quien haya subido San Pedro, que tú lo habrás subido muchas veces, Tamadaba, ves que todo es rabo gato. Toda la costa de Telde está con rabo gato. Yo he subido cuando estaba en el colegio y subía con él a Cuatro Puertas, que era un desastre, que estaba lleno de animales y que ahora está perfecto. El otro día con mi mujer llevamos a 2 personas de Alemania, les encantó el lugar. Al atardecer vieron Cuatro Puertas, todo relativamente limpio. Hoy en día creo que es un ejemplo de civismo. Antes dejaban basura, hoy malamente nadie deja nada y se conserva pues, los cardoncillos, los cardones, toda la flora. Es que ese rabo gato sube inmediatamente por esa montaña y no se hacen protocolos de actuación, que eso tiene un protocolo de actuación para erradicar el rabo gato, que es ineradicable. Pero de nada nos vale plantar mucha flora si después tenemos una especie que es foránea y que acaba con todo, ni las cabras se lo comen. Un incendio no hace nada con el rabo gato y lo tenemos muy presente. Yo llevé a mi madre el otro día a dar una vuelta. Mi madre ha trabajado en toda la costa, en la agricultura, en la época que él me dice y antes, y este rabo gato, ¿por qué está aquí? Y luego cuando van los jardineros o lo que sea, lo cortan y lo expanden más. Lo cortan, no siguen el protocolo. Entonces, mi mensaje de esperanza, eso es una pequeña denuncia que yo quería hacer de forma particular. Mi mensaje de esperanza es que creo que debemos adaptarnos a las nuevas generaciones. No podemos seguir con estas publicaciones, no podemos seguir con un cartelito, no. Tenemos que coger a esa juventud que está en los colegios y darle y ser proactivos con ellos. Es decir, hacer que sean youtubers. Si hay que denunciar, pues animarlos a que hagan un vídeo de un vertido y publicarlo y ellos se encargarán de que eso progrese. O sea, yo creo que debemos ser proactivos con la gente de hoy, darles esa chispa que yo recibí, pero en la época actual. Las redes sociales es un elemento fundamental, ir, entre comillas, a los Greenpeace. ¿Por qué se le hace caso a la Greenpeace? Porque actúa en todas las vertientes. Yo creo que el grupo
El futuro está en ser proactivos con la juventud de hoy en día. Mi mensaje de esperanza, que esto que se hizo en el siglo XX se haga en el siglo XXI con los nuevos estatus y con la nueva situación actual. A un joven no le puede venir a que venga aquí una comunidad, porque es otro contexto. Es mi mensaje de esperanza. La lucha contra... Felicitar al grupo, ya que me toca cerrar un poquito, felicitar esta evolución en mis compañeros. A ustedes le llaman verdaderos gladiadores, luchadores contra molinos de viento. Han conseguido muchísimas cosas y yo creo que van a ir a seguir consiguiendo cosas. El colectivo ecologista en Telde, el movimiento ecologista, yo creo que está totalmente futurible y debemos impregnar a las nuevas generaciones. Mi mensaje de esperanza. Muy bien.